Bueno, nuevamente buenos días. Mi nombre es Hernán Urán. Soy director y fundador de Softmar FX. Arrancamos, si les parece, con la sesión de hoy. ¿Sí? El tema que nos compete el día de hoy es la memoria del mercado, ¿sí? Alineando los dos conceptos entre la memoria del mercado y los ratios de Fibonacci. Bien. Vamos con el concepto. Muchos habrán oído hablar de soportes y resistencias en el mercado, o también llamados picos y valles. Nosotros definimos estos conceptos como zonas de equilibrio donde la oferta tiende a ser igual a la demanda, ¿sí? En cambio, las zonas de congestión son aquellas en donde el mercado ha encontrado una determinada zona de soporte o resistencia en la cual le es difícil de quebrar y permanece dentro de ella durante un tiempo formando un rango de precios determinado. En el ejemplo gráfico sería una cosa similar a esta, ¿sí? El precio forma un soporte y luego permanece dentro de un rango, ¿sí?, definido, que puede llegar a durar 2-3 días, tal vez más. Luego el rango es quebrado. Bueno, esta zona de congestión, ¿sí?, a esto es lo que llamamos zona de congestión. A diferencia de las mencionadas zonas de soporte y resistencia, los retrocesos Fibonacci actúan como soportes o resistencia dinámicas dentro de una tendencia definida, siendo los ratios del 38.2 y el 61.8 los de más importancia y el 23.6 y el 50 ratios intermedios. Lo que intentaremos demostrar hoy es la efectividad que pueden generar estas dos herramientas cuando se alinean. Para ello necesitaremos encontrar un rally de precios, sea al ascendente o descendente, para trazar Fibonacci. Una vez localizado esto, nuestra próxima tarea será encontrar zonas de congestión dentro del rally, donde el precio ha respetado en varias oportunidades y le ha costado sortear. Vamos a ir con un ejemplo. Traté de buscar ejemplos de la actualidad para ver un poquito lo que está pasando en el mercado, sobre todo con el euro, ¿sí? Así que dijimos que la primera tarea nuestra es encontrar un rally. Aquí ya tenemos un rally, ¿sí?, que viene desde la zona del 32.70, ¿sí?, hasta 22.85. Tenemos un rally bajista, así que nuestra primera tarea ya estaría cumplida. A partir de aquí, lo que podremos hacer, la siguiente tarea nuestra sería trazar Fibonacci. Bien, trazamos Fibonacci desde el máximo al mínimo, ¿sí? Y lo que dijimos, los ratios del 38 y del 61 consideramos como más importantes, y los del 50 y el 23.6 como rangos intermedios. Por último, lo que deberíamos ver es buscar zonas de congestión donde el precio ha respetado zonas de soporte, en este caso, o resistencia, ¿sí? Nuestra última tarea sería buscar eso y la vamos trazando. Aquí aparece nuestra primera zona de congestión fuerte, ¿sí?, en la zona de 25-20. Tenemos nuestra primera zona, segunda zona, tercera zona. ¿Sí? Si le alcanzan a localizar en sus gráficos, fíjense cómo al comenzar a recuperar posiciones, el par en un primer intento, ¿sí?, ha respetado la zona, ¿sí? Tenemos aquí, tenemos el 38 de Fibonacci, ¿sí? Fíjense cómo lo ha respetado en su primer intento. ¿Sí? Esto lo hice anoche. Bueno, después vamos a ver el precio del euro cómo está en tiempo real. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es que en un primer intento, cuando se habla de memoria de mercado y alineado con Fibonacci, por lo general el mercado respeta estos niveles. Independientemente del tiempo que lleve al mercado a retomar su tendencia principal,
noten cómo en el primer intento las zonas han sido respetadas. Asimismo, he escuchado a muchos operadores resignarse con los ratios Fibonacci, argumentando cosas tales como Fibonacci no funciona, los grandes jugadores están esperando para destrozar nuestro stock, y he escuchado hasta que hay manos negras en los ratios de Fibonacci. Bueno, cosa que obviamente no comparto. Las dos herramientas alineadas nos permiten desechar ratios, ¿sí?, por el simple hecho de que no hay otro argumento más que la fe ciega sobre la herramienta, ¿sí? Cuando trazamos Fibonacci solo y es nuestra única herramienta, y vemos, hay muchos operadores le tienen una fe ciega a los ratios de Fibonacci, diciendo, bueno, aquí el mercado va a retomar la tendencia, cuando en realidad lo único que hace es destrozar en ese sentido nuestros stocks. Por experiencia propia, tengan presente que el primer intento el mercado respeta, y si hay un segundo intento, por lo general, quiebra los ratios. ¿Sí? Bien. Pasamos a la sesión de preguntas, si les parece. ¿Hay alguna pregunta que me quieran formular? ¿No? ¿Está todo entendido? ¿Todo bien? ¿Alguien no entendió algo del concepto? Bien. Perfecto. Vamos bien. Lo que estoy tratando de decir con esto es que los ratios Fibonacci en realidad sí funcionan. Sí funcionan. Primero hay que trazarlo de manera correcta, y generalmente son mucho más efectivos cuando lo trazamos en gráficos duros o gráficos de 4 horas, diarios o semanales. Y tengan muy presente de que las zonas de congestión son eso, son zonas, no es un precio específico. La zona de congestión siempre varía en el precio. Hay que ver en realidad a dónde uno puede llegar a entrar. Los ratios de Fibonacci lo que nos pueden proporcionar, a lo mejor es un... Arturo Gustavo pregunta, ¿es muy fácil verlo cuando ha pasado ya todo? Sí, bueno, pero de eso se trata, el analista técnico evalúa el pasado para poder predecir un poquito el futuro también de los precios. ¿En qué se basan para decir que no funcionan? No lo había escuchado. Y me han consultado muchas veces sobre Fibonacci, y me han dicho o me han desechado la idea de que los ratios no funcionan. Realmente esas cosas existen. Pero cuando estás en real no ves nada. Bueno, podemos verlo en real si te parece, Arturo. Vamos a pasar a un gráfico ahora, un poquito de lo que está pasando en el mercado ahora. Dale. Buena idea, vamos. Esto es lo que pasa con el euro hoy. ¿Sí? Teníamos nuestras zonas marcadas, lo que decíamos, el ejemplo que había presentado. Esta es una zona de congestión, que en el primer intento, ¿sí?, la respetó. En el 38 también la respetó, ¿sí? Y este ratio del 50%, vemos como que hay una zona de congestión, pero un poquito más arriba, en 28.14, ¿sí? Entonces no le daremos tanta importancia al 50% en el caso de que el par retome su recuperación, ¿sí? Pero sí, habría que prestar atención a esta zona, ¿sí?, la zona de 29, de 1.29, ¿sí?, donde tenemos una zona de congestión, ¿sí?, donde los precios han permanecido, que le ha sorteado quebrar, ¿sí?, y a su vez encontramos el 61.8 de Fibonacci. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan a mí hoy, y si el mercado hiciera una corrección mayor hacia este lugar, y es probable que pongamos una orden aquí. 29.02, muy probable. Ahora, si el mercado quiebra esta zona, ¿sí?, sobre todo si quiebra esta zona y hasta aquí, ¿sí?, la zona de 29.70, 29.60, ¿sí?, si puede llegar a quebrar a la alza aquí, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando ya de que puede haber
una formación de una tendencia alcista, ¿verdad? A ver, sigo con algunas preguntas. ¿Usás medias móviles? Sí, las medias móviles son útiles. Particularmente uso medias móviles, pero no siguiendo este esquema, ¿verdad? Los FIBO son las herramientas gratuitas más confiables que hay. Sí. Fibonacci en realidad, lejos de hacer futurología, Fibonacci tiene un grado de acierto del 75%, realmente. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es si nosotros queremos captar la tendencia, ¿sí? O simplemente queremos hacer una estrategia con esto y ganar puntos, ¿sí? No permaneciendo tanto en el mercado. Como vimos, los ratios fueron respetados, ¿sí? Entonces, si nosotros, en el caso nuestro, si hubiéramos puesto una orden allí en el 23 o en el 38, hubiéramos ganado puntos. El tema es que si estábamos esperando que la tendencia retome, por eso decíamos el tiempo es una cosa que no podemos controlar. ¿Cuándo el mercado puede llegar a retomar la tendencia? Y eso no lo sabemos. ¿La retomará en algún momento? Tampoco lo sabemos. Entonces, lo que decíamos es la efectividad que puede llegar a tener estas 12 herramientas alineadas, ¿sí? En conjunto, para decir, bueno, aquí estoy seguro, o casi seguro, o la proyección asociada a mi favor, aquí seguramente el precio va a tomar un descanso y va a frenar, ¿sí? Sobre todo si analizamos par por par y sabemos que cuánto recorre cada par por día y toda una cuestión estadística alineada con estos conceptos, podemos decir que son zonas muy fuertes a donde el precio va a tender a caer, en este caso va a tender a caer, ¿sí? Por más que luego, ¿sí? Lo que decíamos al principio, el precio en su primer intento generalmente respeta y el segundo quiebra, ¿sí? ¿Alguien me quiere formular alguna pregunta más con respecto a esto? No, bueno, Arturo me decía que es muy fácil verlo cuando ya pasó. Y bueno, el tema de la memoria del mercado pasa un poquito por eso. De analizar el pasado para poder no predecir el futuro, pero sí una proyección de precios a futuro. ¿Sí? Bien. Escucha, Gustavo. Seguimos, analicemos otro par, si quieren. Solo lo usás con soportes y resistencias, ¿no? Sí, los soportes y resistencias. O sea, existen muchos soportes y resistencias. Podés trazar muchos soportes y resistencias, podés trazarlo en 1 hora, en 4 horas, en día. Pero lo más importante en este caso es donde el soporte o la resistencia tuvo más toques en el pasado, ¿sí? Entonces le daríamos un poco más de importancia a lo que sea el soporte o la resistencia. Nosotros, bueno, en la sesión pasada que hablamos un poquito de las ondas de Elliott, hablábamos de que, bueno, que probablemente, si analizando la memoria del mercado, la zona de 1.2330 para el euro era una zona de congestión en el pasado, si lo veíamos en gráficos semanales, que detuvo la caída del 2008 y proyectábamos que, bueno, que en esa zona, ¿qué zona? El precio debería respetarlo, ¿sí? ¿Cómo uno sabe hasta dónde se reconoce que se llama zona de congestión? Bien, la zona de congestión, primero tenemos que localizar un soporte donde ha sido respetado, ¿sí? Y luego de alcanzar un soporte o una resistencia, o sea, el precio hace una lateralización, ¿sí? Formando un rango de precios, donde permanece allí, puede ser 2 días, 3 días, ¿sí? Hasta que luego la zona es quebrada, ¿sí? Entonces, si respondí, Gerard, ¿tu pregunta? Bien. Si les parece, seguimos un poquito viendo el mercado como está ahora.
Están con gráfica. Bien, vayamos. Vayamos un poquito, si quieren, a la libra. ¿Sí? Aquí en la libra también tenemos un rally que viene desde 1.63 hasta 1.52.67. ¿Sí? Aquí tenemos una primera zona de congestión. ¿Sí? Esta zona de congestión, vamos a trazarla aquí. ¿Sí? Fíjense cómo el precio permaneció durante un tiempo aquí. Acá lo estamos analizando en 4 horas, ¿verdad? El día viernes, bueno, la libra es un rally extraordinario de más de 200 puntos, ¿sí? Este rally. Pero si pasamos a 1 hora, ¿sí? Nuestra zona sería esta, por aquí. Si pasamos a gráficos de 1 hora, aquí estoy. Fíjense cómo en el 38 el primer toque es respetado, ¿sí? El segundo lo quebró. Pero fíjense que si nosotros hubiéramos puesto una orden aquí, en esta zona de congestión, ¿sí? Nos hubiera proporcionado una señal de aproximadamente 20 puntos o 15 puntos. ¿Cuáles serán las próximas zonas de congestión a considerar? Bueno, aquí tenemos la próxima, lo que decía, el mercado lateraliza en un rango, ¿sí? Esta es una zona de congestión, si quieren, lo podemos pasar un poquito más acá, donde probablemente, siempre decimos probablemente, el precio retroceda, ¿sí? La próxima será el 61 de Fibonacci, conjuntamente con esta zona de congestión. Esto es para la libra, ¿sí? Otra zona de congestión, que no tiene mucho que ver con Fibonacci, en este caso, pero es bueno también tenerla presente, sería esta zona de precios, ¿no? Donde el precio ha formado un rango y no ha podido sortear, ¿sí? Ahí lo vemos. Bien, lo que estoy tratando de decir y con esto es que las señales que nos puede llegar a proporcionar, y sobre todo a muchos que dicen, bueno, voy a poner una orden en todos los ratios de Fibonacci, y bueno, con esto podríamos decir, bueno, estamos limpiando un poquito el camino para decir, bueno, aquí realmente puede llegar a retroceder por lo menos unos puntos, por más que la tendencia no retome desde cualquiera de estos puntos. Voy a la sesión de preguntas. Dice, no entendí recién, ¿podrías explicar nuevamente lo de los 20 puntos? Bien. Lo que decíamos es que habíamos analizado en 4 horas a la libra, ¿sí? Y que teníamos como zona de congestión la zona de 56.60. ¿Sí? Bueno, en el primer intento, la libra tocó 1.61, que fue el viernes, ¿sí? Y retrocedió 20 puntos. Ahora, nosotros podíamos haber captado esos 20 puntos, y sí. Ahora, si nos queremos quedar esperando de que la libra comience a retroceder nuevamente y tomar posiciones mucho más largas y esperar a que el mercado vuelva a su tendencia principal, bueno, ahí ya podríamos estar hablando de otra cosa. Lo que queremos hablar aquí es de que en el primer intento, ¿sí? Los pares respetan las zonas. No sé si pude responderte la pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Bien. Podemos llegar a seguir analizando par por par y se darán cuenta que hay muchas zonas
que el precio siempre respeta. Sigamos analizándolo un poquito. Vayamos con el, si les parece, el dólar australiano. Lo tengo aquí marcado. Por aquí. Aquí tenemos un Fibonacci. Esto es en 4 horas. En realidad está trazado en día. ¿Sí? Acá tenemos una fuerte zona de congestión. ¿Sí? Donde el precio ha respetado. ¿Sí? Y ha lateralizado en este sector. Si el precio puede llegar a ir hasta a ese lugar, lo más probable es que retroceda. Fíjense cómo aquí quebró esta zona, luego hizo un pullback para luego retomar la tendencia. Esta zona de precios, ¿sí?, debería ser respetada. En el primer intento debería ser respetada. Aquí. Justamente es el 50% del rally total, ¿no? Que lo trae desde 1.850. Lo vemos en 4 horas. Fíjense cómo ha marcado soporte aquí. Y permaneció un par de semanas en esta zona de precios. Luego quebró, hizo un pullback, ¿sí? Movimiento completo. Seguir analizándolo, a todos los pares se van a dar cuenta de que las señales son buenas. Tendríamos que ver, y ahí hay otra cuestión, de cuántos puntos queremos tomar y cuánto tiempo queremos permanecer en el mercado. Eso es muy importante. Supongamos que, fíjense, aquí, esta es la libra yen. ¿Sí? Marcamos la zona que el mercado en el pasado, después hablamos de memoria del mercado, ha respetado. ¿Sí? Esta zona de precios. ¿Sí? Esto está analizado en día, ¿verdad? Si vamos a 4 horas, fíjense cómo se ha mantenido ahí. ¿Sí? El primer intento lo ha respetado. ¿Sí? Justo tenemos el 38.2 de Fibonacci en la zona de 1.2440 más o menos, aproximadamente. Si el precio quiebra esta zona, ¿sí?, los próximos objetivos estaría por aquí. Aquí tenemos otra zona de congestión que ha sido respetada en el pasado. Vamos acá. ¿Sí? Esta zona que tuvo 1, 2 intentos, 3 intentos hasta que quebró, es una fuerte zona de congestión, ¿sí? Una fuerte zona de soporte que da, bueno, una vez que el soporte es quebrado, como todos sabemos, pasa a ser una resistencia. Si el precio puede llegar a volver por aquí, el primer intento debería respetarlo, ¿sí? La zona de 1.2780 a 1.2785. ¿Sí? Fíjense cómo estamos viendo todos los pares, y en todos los pares aparecen esta clase de señales. ¿Sí? A ver. Voy con las preguntas. ¿Podríamos ver qué criterio usás para colocar stop loss si abres en alguna zona de congestión? Sí, cómo no. Si tenemos una zona de congestión, vayamos. Por ejemplo, aquí habría que ver cuál sería el riesgo asociado. Supongamos que, bueno, esta zona la dejamos y que el precio vuelva por aquí, quiebre por aquí y nosotros decimos, bueno, esta zona en el primer intento la debería respetar. Usaremos en este caso Fibonacci. Si tenemos el posible precio de entrada sería 1.2780, ¿sí? Si decimos que si el precio pasó de largo, ¿sí?, por aquí y ni siquiera lo respetó, bueno, decimos que, bueno, entre 30 y 40 puntos ya estaríamos, se supone que la zona podría llegar a estar quebrada, ¿sí? Pero viéndolo en gráficos diarios, ¿sí?, hay que ver qué riesgo quiero tomar y cuánto quiero permanecer en el mercado también.
¿sí? Porque generalmente ahí tendría que subir un poquito más el stop, ¿sí? Por los ruidos que pueda llegar a haber en el mercado aquí. No sé si responde, si quieres, en este caso aquí, vamos con la libra y con lo que pasaba el viernes, ¿sí? Aquí, bueno, se supone que si el precio vuelve, ¿sí? 20 puntos por arriba del ratio del 38.2 de Fibonacci, ya estaríamos hablando de otra cosa. De hecho, el precio es un rally importante el día viernes, ¿no? Pero bueno, el primer intento lo respetó y un stop considerable ahí sería entre 25 y 30 puntos, sería un stop considerable. ¿Sí? Bien. No sé si puedo responder tu pregunta con respecto a los stop. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para formular sobre esto? ¿Alguien lo ha probado? ¿Alguien ya está tradeando con esto? ¿Alguien le es útil o no? Sí, las extensiones de Fibonacci en realidad son otra cosa. Lo que estamos viendo aquí un poquito son los retrocesos. O sea, aproximadamente 30 puntos por debajo del primer retroceso al tocar la zona. Sí, sería nuestro último stop. Sí. No estoy... A ver, esto está bueno que lo estudien, que lo vean. Lo que yo le puedo decir es que los ratios en general tienen un acierto entre el 70 y el 75% si los ratios son bien trazados. ¿Sí? Lo que les digo es que lo prueben, que lo analicen. Si no, en la misma página, en el sitio de Forex Street, hay trabajos muy buenos, sobre todo de un amigo de Facundo Molina, que lo ha estudiado durante mucho tiempo y bueno, ha hecho unos trabajos muy buenos y están en la página, en la parte de educación, en Forex Street, lo pueden ver, sobre todo cuando es el tema de Fibonacci. ¿Sí? La voz hace, ok, claro, que depende del tiempo en que operemos, sí. Sí, y cuánto tiempo en realidad quiero permanecer en el mercado, cuántos puntos quiero lograr con todo esto. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, muchas veces cuando uno quiere abrir una operación, sobre todo cuando uno fue novato o empezó con todo esto, cualquiera que hacer una operación, en cualquier operación quería ganar 100 puntos y lo más probable es que cuando vayamos a buscar 100 puntos terminemos perdiendo 50, 80 puntos y no nos demos cuenta de lo que está pasando. Con el tiempo uno va aprendiendo a que los puntos y la toma de ganancias en estos casos son muy importantes. Nosotros nunca despreciamos 10, 12, 15, 20 puntos en el mercado. Siempre y cuando uno entre con una razón. En este caso tenemos dos razones para entrar al mercado. Tenemos, por un lado, la memoria del mercado, trazando las zonas de congestión, y por otro lado tenemos Fibonacci. Thank you. Dice que, voy con las preguntas. Thank you. Dice que consideras importante el 38 y el 68. Bueno, en realidad los números de Fibonacci, o las secuencias de Fibonacci, tienden siempre al número 61.8. El 38.2 es el inverso, digamos. Esos son los mayores números de Fibonacci. El 50% no es un número de Fibonacci, sino que es el 50% del rally. ¿Sí? No existe el 50% en el ratio de Fibonacci, sino que está puesto como que es el 50% del rally que se ha generado. Yo tampoco claro lo de las extensiones Fibonacci. No estamos hablando de extensiones aquí, estamos hablando de retrocesos. Las extensiones son otra cosa. Si algún día podemos hablar de las extensiones. ¿Cómo se trazan en el gráfico, por favor? ¿Me estás hablando de las extensiones? Calculo, Arturo. Está bien, eso lo podemos ver en otro webinar. Ahora, sería importante una apertura en 61.8 que en 38 en cuanto al riesgo, ¿no? A ver si te entiendo, la hueso. Ahora, sería importante una apertura en 61.8
que en 38 en cuanto al riesgo. No te alcanzo a entender a qué te referís cuando decís apertura. ¿Podría ser un poquito más específico la voz? De operación. Sinceramente no alcanzo a entenderte. Para marcar el stop, es decir, bueno, abrir una operación en el 38.2 y poner un stop en el 61. ¿A eso te referís? ¿Te refieres a eso, a eso? Bien. Bueno, sigamos analizando un poquito el mercado. No, dice si el precio retrocede en 61.8, abra la operación ahí. Sí, lo que estamos tratando de ver hoy es darle un poco más de argumento técnico a abrir una posición usando Fibonacci. ¿Sí? Estamos tratando de alinear las dos herramientas. Si en el 61.8, si te refieres al euro en el 61.8, bueno, va a ser una fuerte zona de resistencia para el par. ¿Por qué? Una, porque tenemos el 61.8 de Fibonacci, y otra porque ha sido una zona de congestión en el pasado, y sobre todo en el último rally. ¿Sí? Bien, a ver, como para explicar un poquito más. Recuerdo que te referías aquí. Si el par puede llegar a volver por aquí. Lo que decíamos, aquí tenemos una zona de congestión que ha sido respetada en el pasado. ¿Sí? Si la extendemos hasta aquí. Lo que decíamos que si el precio vuelve por esta zona, lo más probable es que en el primer intento, ¿sí?, retroceda. ¿Sí? No estamos diciendo que desde aquí pueda llegar a retomar la tendencia. Puede hacerlo. Como no, el precio puede en un primer intento respetar la zona y luego continuar. Puede continuar una tendencia alcista tranquilamente, ¿sí? Y nosotros nos quedaríamos esperando. Ahora, si me preguntás cuál sería mi último stop en esta operación, y mi último stop estaría por acá arriba. ¿Sí? Sería un stop bastante largo en ese caso. Pero, si mi función es tradear y decir, bueno, en el 61.8 tendría que retroceder, ¿sí? Se supone que 20 puntos por encima del ratio de Fibonacci, ¿sí?, la zona se podría llegar a considerar quebrada. ¿Sí? Claro, es una zona mucho más fuerte. Perdón por no ser tan consciente. No hay problema. Estoy tratando de que todos entendamos en conjunto la pregunta. Lo que decimos, y para tener muy en cuenta, y esto es por experiencia propia, y vuelvo a recalcar esto, el primer intento el mercado respeta la zona. ¿Sí? Ahora, son zonas de precios. No hay un precio específico. Si nosotros decimos, bueno, vamos a poner una operación, como decíamos, en el 61.8 de Fibonacci, bueno, tenemos que ver a dónde consideramos como quebrado, y lo que le respondía hoy a la hueso, el ratio, ¿verdad? Pero en el primer intento tengan presente que aquellos que son seguidores o han leído a Chartdowns, el mercado tiene memoria, y en estos casos, por lo general, y sobre todo en un mercado tendencial, ¿sí?, se supone que debería, para que haya otra tendencia, ¿sí?, debería tener una confirmación de la tendencia. Entonces, esas zonas de congestión son muy ricas y puede llegar a dar buenas señales y buscar buenos puntos. Y lo que explicábamos
hace un ratito, es cuántos puntos quiero tomar. Bueno, eso depende también de la estrategia de cada uno, ¿sí? Nosotros ponemos un ratio de beneficio de riesgo de 1 a 1, sabiendo que tenemos un 75% de ganar operaciones, o un 70%, sabemos que de 7 operaciones, de 10 operaciones, vamos a ganar 7. Entonces, si voy a buscar 20 puntos o 30 puntos, ¿sí? Con un ratio de beneficio-riesgo de 1 a 1, sería una buena opción. No sé ustedes qué opinan. Cuando dice que el precio rompe un nivel de Fibonacci, ¿tiene en cuenta una vela completa o no? Según en qué gráfico esté trabajando, sí, en realidad un cierre por encima de un cierre horario, podemos poner por encima de un ratio de Fibonacci y consideraría como que el ratio está quebrado. ¿Sí? Bien. Lo importante es que estas herramientas son muy útiles y generalmente son fáciles en estos casos no precisamos indicadores matemáticos, ni mucho más que la sola acción del precio. ¿Qué depende de la gestión de riesgo de cada uno? Si pierdo 30, 40 pibes en el día, ¿me salgo utilizando esta estrategia? Bueno, yo digo en realidad, por experiencia, cuando uno entra al mercado y pierde una operación, tiene que estar dentro de un plan, ¿sí? Si nosotros entramos al mercado con un objetivo, ¿sí? Y luego el objetivo no se cumple, quédense tranquilo que la pérdida va a doler menos, ¿sí? Porque sé que la próxima señal seguramente va a ser positiva, sobre todo si tenemos en cuenta una cosa parecida a la que estamos viendo hoy, ¿sí? Con el tema de la efectividad. Si yo tengo un ratio de beneficio del 70%, sé que tranquilamente puedo perder 3 operaciones seguidas. ¿Sí? El tema aquí es que entré al mercado con una razón. Si esa razón no se cumplió, bueno, esperaremos la próxima. ¿Has podido verificar qué nivel es más seguro? Calculo me está preguntando de Fibonacci, ¿sí? Con el tema de Fibonacci, alguno de los secretos de Fibonacci también está en verificar, ¿sí?, si el primer ratio fue respetado. Si el primer ratio fue respetado, por ejemplo con el euro, que fue respetado el 23.6, lo más probable es que el 38 sea respetado también, ¿sí? Por experiencia propia, el 38 y el 61 son los ratios que en realidad más importancia le damos, y lo que decíamos al principio, el 23.6 y el 50% son ratios intermedios. No es pregunta. Por hecho, más efectivo, sí. Hablando de la efectividad de Fibonacci, en estos casos sí. Y sobre todo lo que decíamos, lo que estamos viendo hoy, si hay una fuerte zona de congestión que ha sido respetada en el pasado, más todavía. ¿Sí? No estoy diciendo con esto no estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo que lo prueben, que lo evalúen y que por ustedes mismos vean, ¿sí?, si les es práctico, con la sola acción del precio, verificar y cuántos puntos podría llegar a conseguir. ¿Sí? Si les parece, bueno, hacemos una última toma del mercado. Si alguien quiere ver algún par en particular, o ha visto algo que podamos llegar a evaluar con respecto a este tema. ¿No? ¿Nadie? El dólar neozelandés. Luis, contra el dólar. ¿Lo vemos? Bien. Vamos, Luis.
Vamos a ver al kiwi. Bien, bien, bien. Aquí tenemos al kiwi. También es válido solamente del rally, o sea, aquí tenemos trazado un Fibonacci. ¿Sí? Justo reboteó en el 61.8. Qué casualidad. Bien, pero fíjense cómo aquí en el 38, el primer toque lo respetó. Si nos fijamos, si nos vamos un poquito más atrás, tenemos una pequeña zona de congestión aquí, ¿sí? Una zona de soporte. Y lo que decíamos al principio, si el primer ratio, que es el 23.6, es respetado, ¿sí? Lo más probable es que el 38 también lo respete, ¿sí? En un primer intento. ¿Sí? Fíjense, por eso decíamos, los ratios más importantes para nosotros son los del 38 y el 61. Fíjense como el 50 lo pasó de largo. ¿Sí? Ni siquiera retrocedió. Aquí tenemos una zona de congestión. Aquí. Una pequeña zona de congestión. También lo podemos ver, lo podemos analizar así y luego pasarlo a hora para ser un poquito más preciso con los precios. Aquí. Aquí tenemos una pequeña zona de congestión. Si quieren lo podemos ver en hora. Aquí. ¿Sí? Aquí está la zona de congestión. ¿Sí? La zona de precio de 77.50. ¿Sí? Y en su primer intento, fíjense cómo aquí el par retrocede. ¿Sí? No retoma la tendencia, sino que retrocedió. Aquí tenemos una cantidad de puntos importantes que podríamos haber capitalizado a nuestro favor. ¿Sí? Fíjense, casi 140 puntos. No digo que vayamos a buscar 140 puntos, pero fíjense lo que decíamos, lo que estamos tratando de entre todos de ver la efectividad que puede llegar a tener una señal de este tipo. ¿Sí? Luego el 50 la pasó por alto y aquí, fíjense, cómo el par rebotó en el 61. ¿Sí? Si no estamos convencidos de colocar una orden allí, a la venta o demás, también podemos buscar alguna señal con un patrón de velas, podemos buscar algún patrón chartista que nos confirme que desde ahí puede llegar a retroceder, un patrón chartista de cambio. Ahí sí podemos bajar ya un poquito más a los que hacen trading intradiario para buscar algún patrón que le dé fiabilidad a esto. Bueno, aquí desde la psicología de masas podemos ver, tenemos un primer intento, un segundo intento fallido, ¿sí? Y luego el par cae, ¿sí? Y la zona es respetada. Luis, ¿querías saber algo particular con respecto al dólar neozelandés? Fíjense con estas dos simples herramientas cómo podemos hacer un plan de trading, ¿no? Luis, ¿puedes mostrar en 15 minutos? Ahí estábamos, justo viéndolo en 15 minutos. Dio entradas, sí. Podría ser una entrada efectiva en ese caso. ¿Sí? Y si vemos aquí, y si lo pasamos un poquito más, gráficos más chiquititos, ¿sí? No alcanza a ser una gran figura chartista, pero tenemos una especie o algo parecido a un doble techo aquí, ¿no? Justo en este sector. Tenemos un doble techo aquí. Entonces usaríamos esta zona como el neckline, una zona de quebrar. Y si queremos una confirmación, este quiebre sería la confirmación. Y la señal nos podría haber ocasionado alrededor de 30 puntos. ¿Sí? Bien. Si mides, a ver, Luis,
Si mides el último impulso, estaba hablando del dólar neozelandés, ¿no? Si mides el último impulso bajista, da el 61.8. Sí. El último impulso bajista, ¿te refieres a 4 horas? ¿Y dónde está el precio ahora? ¿A eso te refieres? ¿Es lo que estábamos viendo recién? Bien. 15 minutos, sí. ¿Te refieres a este? No sé a qué te refieres cuando dices el último impulso bajista. Yo tomo como impulso bajista esto, ¿sí? Este rally. Bueno, pero al margen de eso, fíjense cómo, y lo que más nos interesaba era esta zona de precios. ¿Sí? Aquí tenemos una zona de congestión, sobre todo para lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no es cierto? Veremos si esta zona puede ser una zona también de detención, o una probable zona de detención de precios. Por lo general, por experiencia con el par, con el kiwi, cuando está en un rango y sale de ese rango, toma la dirección, ¿sí? Toma un fuerte impulso en la dirección que quiebra. Sí, aquí teníamos una zona, en realidad es esta zona. Toda esta zona, que justo da el 61.8, que está ahora el precio fluctúa por estos niveles, ¿sí? Que ha sido respetada. Bien. Bueno, amigos, como siempre decimos, bueno, espero que les haya gustado la presentación de hoy. Otra cosa que nos sirve también para terminar, y lo que decíamos al principio, es que también nos sirve para filtrar algunos ratios. Lo que decíamos es que, bueno, muchas veces colocamos órdenes en los ratios de Fibonacci teniéndole una fe ciega al ratio de Fibonacci como si fuera, no sé, nuestro salvador, por decirlo de alguna manera, y muchas veces no lo es, y nos quedamos esperando de que el precio vuelva, y por lo general no vuelve nunca. Lo que hace esta estrategia en conjunto es decir, bueno, tengo, aparte de tener a mi favor el 75% que me da Fibonacci, a su vez le sumo una zona de congestión que ha sido respetada, ¿sí? Le sumo parte de la teoría de Down, ¿sí? Con el tema de la memoria del mercado, y nos podría dar una buena señal de entrada. Como siempre les digo, bueno, pruébenlo, fíjense, con esto no hace falta tener indicadores matemáticos, ni mucho menos, más que ¿sí? La sola acción del precio. Thank you. ¿Entrada lo tomas en el 38 o en el 61 del retroceso? ¿A qué te refieres, Gerard? ¿Con qué par, ¿de qué par me estás hablando? Las órdenes de entrada, si me preguntas particularmente mi forma de tradear, yo te soy sincero, no oculto nada. Si me preguntas a mí y yo veo una cosa similar a esta, el 38% de Fibonacci y el 61, voy a poner una orden de entrada. Sí. Sí, con esto no estoy diciendo, que ustedes lo hagan, es una cuestión personal y que cada cual evaluará su forma. Sí, en un par cualquiera sí. Sobre todo los que están ligados al dólar. Para que están ligados al dólar, realmente Fibonacci funciona en ese sentido. Bueno, vamos dando por finalizada la sesión. Espero que les haya gustado. Nos encontramos el mes que viene. Veremos con qué tema. Les dejo nuestros canales de contacto, ¿sí? Nuestra dirección de mail. Por si tienen alguna consulta que hacerme, siempre estamos conectados.
y con gusto responderemos todas las preguntas que nos quieran formular, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias Vicky. También la sesión de hoy creo que ha sido grabada, así que, bueno, seguramente estará en el sitio en los próximos días. Les dejo un saludo grande y hasta la próxima.